Bien, ya estamos aquí de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fenomenal, muy interesada en estos temas. Sí, ¿lista para un nuevo programa? Lista, sí. Hombre, estupendo, fenomenal. Bueno, pues el otro día estuvimos hablando un poco sobre Corea, Sí. el comunismo y demás. Sí. Y ¿En qué consistía? Porque yo no lo sabía bien. Sí. Y creo que hoy podríamos tocar un tema bastante interesante también, que es, por ejemplo, la percepción del comunismo en diferentes partes del mundo. Quizás para mí dos ejemplos bastante curiosos fue en Camboya Sí. y en Alemania. Sí. Entonces en Camboya pues hubo unos dirigentes que llegaron al poder y dijeron: aquí haremos el comunismo auténtico. Y hicieron auténticas barbaridades. Y pues, por ejemplo, cosas que... Perdona, los propios camboyanos. Sí. Entonces, por ejemplo, dijeron: aquí todos iguales. Entonces, si alguien llevaba gafas, por ejemplo, lo mataban, porque no podía No me ser. digas, nunca lo había oído esto. Sí. Pero qué fuerte, Dios mío. Sí. O sea, entonces me imagino que todos los dirigentes que hacen estas leyes veían fenomenal. Hombre, pues Porque, imagino que sí. porque madre mía, necesitar gafas. Por Dios. Sí. Y claro, luego dijeron: bueno, la mayoría de la población vive en el campo y Sí. hay una pequeña parte que vive en las ciudades. Bueno, pues a partir de ahora todo el mundo a abandonar la ciudad Al campo. al campo. Entonces dicen que consiguieron llevar a un país que estaba en el siglo Progresando. XIX de la era industrial Sí. al medievo. Madre mía, pero qué horror, Dios mío. Sí. No lo sabía. Sí. Y hubo, millones de muertos. Qué horror. Sí. Y bueno, estos eran los Jemeres Rojos. Entonces, estos Jemeres Rojos realmente hicieron auténticas barbaridades. Y incluso hoy en día siguen habiendo hijos, nietos, supervivientes que todavía están en juicio para reclamar justicia. Y todavía no se ha sabido todo lo que han hecho, pero lo que han hecho han sido cosas verdaderamente atroces. Qué barbaridad. Entonces lo que hacían, por ejemplo, era llevar a gente que creían que eran capitalistas, por ejemplo, los llevaban a un templo budista. Sí. Y directamente los mataban, les torturaban, les conseguían una confesión o directamente los mataban y hacían fosas comunes. Entonces, hoy en día se siguen descubriendo muchas fosas comunes, y que es el peor ejemplo de comunismo que ha existido. Entonces, este es uno de los ejemplos que yo creo que es bastante interesante, digno de estudiar. ¿Y actualmente Camboya ya no es comunista? No. O sea, hay, digamos, una cierta, un cierto aire socialista, más bien de izquierdas, pero realmente No se puede considerar un país comunista para nada, como para Corea nada. del Norte. por Para ejemplo. nada. No. Y el caso de Corea del Norte es único. Sí. No lo hay algo así en todo el mundo. Sí, de sí, hecho, sí. no. Y luego, otro ejemplo era la RDA, Sí. la República Democrática Alemana. Sí. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler en la Alemania nazi intenta atacar Rusia con la Operación Barbarossa, Sí. y resulta que Rusia responde, empieza a conquistar de nuevo Alemania, pues resulta que por el otro lado los aliados, Sí. Estados Unidos e Inglaterra, Reino Unido, empieza a atacar por Normandía. Sí. Entonces, llega un momento en que las tropas se encuentran, el este y el oeste, y segmentan, cortan en dos el país de Alemania. Entonces se crea, por un lado, la República Federal Alemana, Sí. y en el otro lado la República Democrática Alemana, y con la República Federal con su capital en Bonn, y la República Federal en Berlín. Sí. Entonces Berlín quedaba dividida en 4 sectores. Sí.
los rusos por un lado, los ingleses, franceses y alemanes, y los franceses, ingleses y americanos en el otro. En el otro, que fíjate, curiosamente había un metro que atravesaba Berlín por abajo. Sí. Qué curioso esto, ¿verdad? Claro, entonces, por ejemplo, ese fue un gran problema, que las líneas cruzaban de un lado a otro. Sí. Entonces tenían que tener soldados, o pasaban de largo muy despacio, Sí. pero no paraban. No paraban, sí. No. Y siempre pues con soldados y viendo que Pero qué nadie caso se tan bajara. particular, ¿no? Único también. Qué bárbaro. Era Sí. como un islote ahí Sí, extraño. claro. Entonces, bueno, así acaba la guerra, ¿no? Sí. Se quedan los dos países, entonces, claro, Alemania de algún modo quiere unificarse, Sí. pero se queda como está. Entonces se empiezan a dar cuenta, desde el 45 hasta el 60, que cada año hay más gente de Alemania del Este que va hacia el oeste. Sí. Que dice, bueno, aquí se vive muy bien, pero creo que en el oeste viviremos mejor. Entonces empezaban a abandonar Alemania del Este. Tal es así que prácticamente al año perdían en torno a unos 100.000 ciudadanos. Sí. Entonces, claro, llega un momento en el que la RDA, Alemania o Rusia dicen, bueno, tenemos que hacer algo aquí porque la población se nos va a ir. Vamos a crear un muro de contención para que la gente no se vaya y se quede. Sí. Entonces, claro, empezaron a construir con una alambrada primero, luego cada vez iba siendo más sofisticada, luego pusieron un muro, luego... Yo recuerdo haber visto un documental en el que la gente está por la calle y ve que están poniendo ladrillos Sí, y no saben exactamente qué es. sí. Pero y se está construyendo el muro de Berlín, ¿eh? Que es inimaginable para nosotros. Bueno, es que la cosa es eso, que calles eran cortadas para poner el muro, o un edificio lo derrumbaban para decir, bueno, aquí tiene que pasar el muro. Sí. Entonces, claro, al principio era muy primitivo, era simplemente una alambrada y luego poco a poco le iban poniendo pues ladrillos, ¿no? Luego hormigón. Fortificando cada Sí, vez más. luego pues claro, había gente que, por ejemplo, un caso de una persona que tomó un camión y se estrelló contra el muro para poder salir. Entonces ya después dijeron, bueno, pues haremos el muro más alto de hormigón y que entonces aún así la gente sigue saliendo. Entonces dijeron, bueno, pues haremos como una especie de pasillo con un arena, espacio, con minas, ¿no? con minas, y luego pues le ponían arena y entonces iban mirando con la luz, y entonces claro, si tú pisabas se veía que alguien había pasado. Entonces claro, no solamente era un problema para la persona que quería cruzar, sino para el guarda que estaba ahí, porque claro, era un problema suyo. O sea, luego tenía que dar explicaciones de por qué había esa mancha ahí, esos pasos y tal, ¿no? Entonces, bueno, al crearse el muro, que al final me parece que murieron como mínimo 250 personas intentando cruzar, claro, demostraba que la gente pues quería irse. Sí. Y luego he visto pues las ideas que pensaban hacer en los años 90 y 2000 si el muro hubiera seguido, que era hacerlo todo automático, informatizado. Sí, entonces hubiera habido menos personas que hubieran estado vigilando porque todo hubiera sido electrónico. O sea, Alemania Oriental pensaba hacer un muro de tipo informático. Sí, pero verdaderamente increíble, con tecnología de última hora, de infrarrojos, de temperatura, o sea, unas cosas de ciencia ficción, o sea, una cosa tremenda, vamos, sí. Entonces, bueno, pues que es el único caso que existe que se crea un muro para evitar no que la gente entre, sino para evitar que la gente se vaya. Sí, qué cosa, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, ese es el segundo ejemplo del comunismo que a mí me ha llamado la atención. Sí. Pero bueno, la cosa es que con el paso del tiempo Alemania se pudo reunificar
y de hecho hoy en día en Europa es quizás el país económicamente más fuerte que hay. Bueno, ya comentamos el otro día que los alemanes occidentales se quejaban de la manera de trabajar Sí, tan diferente de los alemanes orientales, pero no solamente eso, sino el coste que tuvo para Alemania occidental, sí, el coste de cada ciudadano de adaptar a todas estas personas, la unificación. sí, sí. O sea, a cada persona le costó dinero en impuestos y la verdad es que los alemanes se quejaron Sí, sí, de sí. esta situación. Bueno, luego también había gente que tenía permiso para pasar de Alemania del este al oeste y viceversa. Gente, por ejemplo, de Yugoslavia tenía un permiso especial que no hacía falta ningún tipo de visado, te podías pasar perfectamente. Entonces había gente que, oye, pues que vivía en un sitio y trabajaba en otro. Entonces, bueno, vivían, vamos, como reyes, porque costaba la vida 5 o 10 veces más barato. Claro. Entonces, bueno, pues eran tremendas, ¿no? La experiencia que podían vivir. Y algo parecido quieren hacer, bueno, se piensa hacer con Corea, que es en un futuro unificar Corea del Norte y Corea del Sur. De algún modo han habido acercamientos, han habido tratados de paz, yo te conté la última vez, pero también los propios gobiernos de Corea del Norte y Corea del Sur han firmado varios acuerdos de acercamiento. Entonces, un modelo que se han puesto de acuerdo es un país con 2 sistemas. Qué curioso. Sí. Que la gente pueda circular libremente de Corea del Norte a Corea del Sur y que se permita que en Corea del Sur siga habiendo capitalismo y que en el Corea del Norte siga habiendo comunismo. Sí, sería un caso único en el mundo. Sí, sí. Y claro, esto da lugar a, bueno, pues un montón de teorías y cómo puede ser. Claro, si tú pones una fábrica en un sitio donde es muy barato, Sí. la producción podría ser tremenda, podría ayudar a nivel local también, se podrían hacer, bueno, auténticas cosas tremendas. Ya no habría frontera. Ya no habría frontera. Sí, sí. No, es muy interesante. Vamos a dejarlo aquí por hoy Muy bien. y seguiremos con más cosas interesantes en el próximo programa. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chao. Si te ha gustado el programa, suscríbete y dale a like. Y no te olvides darle a la campanita para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo programa. Chao.